como pequeño prólogo, solo decir que yo, antes de esta línea de investigación, que lleva muchos años, llevo 10 años haciéndola, me dedicaba a otra cosa y nunca me había interesado este tema. Lo que vi fue tan impactante cuando estaba haciendo una investigación y no estaba buscando esto, que eso cambió mi vida investigativa y luego cambió mi vida, y no parece que vaya a terminar, ¿no? Yo me dedicaba a otra cosa bastante diferente y tenía la virtud que me daba empleabilidad y la desgracia que me distraía de mis intereses de ser muy buen metodólogo. Entonces me metía siempre en las partes metodológicas de las investigaciones y entonces me pidieron que diseñara y me hiciera cargo del trabajo investigativo de una investigación bastante grande en la Universidad de Chile. Y bueno, y en ese contexto fue que encontramos esto que no se podía mencionar, que se llama malestar. Solo dos recuerdos para ustedes. El año 98 el PNUD hizo un informe que se llama Las paradojas de la modernización. El nombre original era El malestar de la modernización. El gobierno le pidió, que financiaba el estudio, le pidió que cambiara la palabra malestar. Ahora estoy escribiendo un artículo que hago siempre para la Universidad de Chile, con una revista que sacamos anualmente, una revista gratuita, qué sé yo. Entonces, digo que dado que no se puede hablar de esa palabra, no la menciono nunca, vamos a hablar del elefante, digamos. Entonces, y el elefante aquí, el elefante allá, hay que mencionarlo de alguna manera. Y años después ustedes recordarán que, como se dieron cuenta que esta cosa del malestar existía, qué sé yo, hubo una campaña en la tele que se llamaba Piensa Positivo, con una musiquita, ¿ya? Y eso era como decir, bueno, el problema está en el ánimo. Con esto quiero representar simplemente la banalidad de la forma en que se enfrentó el problema, ¿ya? Pero vamos a las raíces del problema. Vamos avanzando en este sentido. Aquí vemos la imagen de, bueno, Naomi Klein y Milton Friedman. Milton Friedman decía algo que Naomi Klein tradujo en el concepto de la doctrina de shock, pero lo decía Milton Friedman, o sea, no es que ella interpretó, que él lo decía. Él decía: para instalar nuestro modelo económico necesitamos aprovechar un escenario de crisis. La crisis aprovechable, le llamaba él, así tal cual, la crisis aprovechable fue el golpe de Estado, ¿ya? Lo que explica esta foto. Milton Friedman, año 75, visitando a Augusto Pinochet en lo que llamamos el primer año horribilis de la dictadura en términos económicos, porque ese año el PIB cayó 14%. Una crisis enorme. La segunda crisis más grande de la historia de Chile, después de la del 82, no sé, para que nos entendamos. Entonces, y Friedman vino a ver a Pinochet. Se nota que Pinochet no entendió mucho la reunión, entonces no era su virtud esa. Si tenía alguna, no era esa. Entonces Milton Friedman se fue, e inmediatamente le mandó una carta, como aclarando la reunión, así como, no se le vaya a perder el camino, porque esto es importante. Le mandó una carta, que es esa. Entonces le dice: mire, el problema económico fundamental de Chile tiene claramente dos aristas: la inflación y la promoción saludable de la economía social de mercado. Ambos problemas están relacionados. Cuanto más efectivamente se fortalezca el sistema libre de mercado, menores serán los costos tradicionales de lidiar con la inflación. Se lo traduzco políticamente esto. Políticamente lo que él quiere decir es: yo sé que usted solo me habló de la inflación. Yo lo que le quiero decir es que el remedio es uno solo: no ataque la inflación, solo promueve el libre mercado y lo otro ocurrirá solo. ¿Ya? No se me pierda en el camino. Porque la inflación, ¿qué pasa cuando hay mucha inflación? Que los presidentes tienden a, sobre todo un presidente franquista, como él, que no era un economista neoliberal, porque no lo era, Pinochet, nada por el estilo, tienden a poner bandas de precio y una serie de otras cosas. Un programa de shock tal como este podría eliminar la inflación en cuestión de meses. ¿Ya? Nuestro programa elimina su problema. Y puede lograr otro milagro económico si parte hoy día con estas decisiones, despegar a un crecimiento económico de carácter sostenible, no como el que tuvo el año anterior, que había crecido harto, y el 1975 se cae. El 76 le entrega el premio Nobel a Friedman. ¿Qué tenía para mostrar Friedman? Nada. Lo único que tenía era Chile, pero todavía Chile no tenía nada, venía de una crisis enorme.
Hay premios Nobel que se entregan no por lo que hiciste, sino por lo que vas a hacer. Y lo que tenía que hacer el señor Friedman, lo que estaba pensado que hiciera, era ayudar a este caballero que venía de Hollywood, ¿ya? A instaurar un modelo mucho más radical de libre mercado en Estados Unidos, acompañado de quien sí realmente lideraba eso muy bien mundialmente, que era Margaret Thatcher, que era la persona con capital político para hacerlo y con capacidades políticas. Bueno, ¿cuál es la tesis central del proyecto neoliberal? El modelo chileno va a ser la matrona de la modernización de Chile. O sea, este modelo va a sacar el bebé de la modernización. Y esa es la clave de lo que se pretende, de lo que se pretendía con esto. Por eso siempre hablamos de un proceso de modernización. No entraré en detalle, eso está en uno de los libros que mencionó Julio, que se llama Economía Política del Fracaso. Ahí analizamos el problema de la modernización, qué tanta modernización hay en nuestra economía. Bueno, estamos aquí en un sindicato del mundo minero que sigue siendo el presupuesto de Chile se calcula con dos guarismos: el crecimiento estimado para el año siguiente y el precio del cobre. Esa es la modernización económica de Chile, ¿no? Entonces, podríamos poner miles de ejemplos, en fin. Esto fue un tratamiento de shock, evidentemente, si ustedes se fijan. A este núcleo intelectual lo hemos llamado entonces la hipótesis modernizadora, que es la clave, vendría a ser la clave entonces de nuestra pequeña historia. Las 7 modernizaciones que se promovieron luego de este proceso de discusión a fines de los 70 son estas: pensiones, salud, relaciones laborales, educación, sistema judicial, políticas agrícolas y sistema administrativo. Estas fueron las 7 modernizaciones que se tradujeron en sendas leyes orgánicas constitucionales, ¿ya?, que nos rigen hasta el día de hoy, ¿ya? Nada menos que 14 leyes orgánicas constitucionales. Ya digo, en la escoba que queda hoy día y hace 20 años para poder cambiar una, ¿no?, tuvieron 14. Y se privatizaron 725 empresas, siempre es bueno recordar el número. No fueron 5, no fueron 10, no fueron nada. 725 empresas. ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina Friedman es muy representada por Hernán Vigi, que decía: el estatismo es una matriz para congelar e inmovilizar el futuro, para desactivar los riesgos, para frenar el cambio tecnológico, para eludir los desafíos de la innovación. Eso es lo que decía Hernán Vigi mientras señalaba de que Chile no tenía ninguna posibilidad real de innovar y lo que tenía que dedicarse a las materias técnicas. Y todo esto se transforma en un acuerdo nacional, a tal punto que el diario Financiero describe así a Alejandro Foxley. Alejandro Foxley fue el ministro de Hacienda durante todo el gobierno de Venezuela. En ese periodo el crecimiento del PIB en Chile alcanzó un promedio de 7,3%, uno de los más altos en la historia del país. Foxley tuvo la sapiencia de introducir cambios de la conducción económica tan importante como una reforma tributaria y una reforma laboral. Nota al pie, los empresarios del financiero lo hicieron pebre cuando hablaron de eso, sin alterar, no obstante, las bases y los incentivos presentes en nuestra economía que hicieron posible a la larga tan auspiciosos resultados. Pero Foxley tuvo además la nobleza de reconocer que la gestión económica del gobierno de él había construido sobre las bases sólidas que algunas reformas estructurales previas habían cimentado en la economía chilena, e incluso mencionó a Hernán Vigi como uno de los autores de esas reformas, que es verdad. La verdad es que esa es la forma como Chile logró el estatus que hoy tiene en Latinoamérica, construyendo sobre lo que se había hecho antes. Viene todo el periodo de Chile, milagro económico, en los 80, Chile, jaguar latinoamericano, 90s, Chile, OCDE, 2000. Y con esta idea, que la dijo hoy día el ministro Briones, en la mañana: tenemos que enganchar el aumento de la igualdad con las oportunidades que nos vaya dando la tasa de crecimiento. Bueno, por lo menos, o sea, el gobierno de Piñera está en la posición del lago, no es que se avanzó mucho, pero ya. Estos son los 4 objetivos de la transición: sostener el crecimiento económico, aumentar la igualdad, solidificar la gobernabilidad y evitar el proceso autoritario y profundizar la democratización. De estos 4 objetivos,
en realidad solo se trabajaron dos, el primero y el tercero. El primero y el tercero eran aquellos en los que estaban de acuerdo la izquierda y la derecha. El segundo y el cuarto no estaban de acuerdo la derecha, por lo tanto no ocurre. Ese es el resumen ejecutivo. El tamaño del Estado ha ido achicándose en Chile durante todo este modelo. Descarto el gobierno de Bachelet, donde el modelo no era ni fu ni fa, no era ni contra, ni ni otra cosa, ni nada. O sea, pero si uno se fija, en general el tamaño del Estado, que es el impuesto neto de subvenciones, va cayendo en el tiempo, las remuneraciones van cayendo y lo que va ganando espacio son los excedentes brutos de explotación, como se llama elegantemente, a decir al aumento del capital, ¿ya? Que pasa del 46% al 53% en 11 años. Bueno, todo esto empieza a terminar, y esa es la tesis que planteo en el ADE, el 2011. ¿Ya? Quiero mostrarles la magnitud de lo que pasó en el 2011, porque me parece que esto es bien importante. Piensen ustedes en un hemograma. Se van a hacer un hemograma, ¿ya? Y los resultados pueden estar respecto a su medición anterior más arriba, más abajo, pero ¿cuánto? La anterior medición de colesterol que tenía, ¿ya? Era, no sé, 200, ¿ya? Y subieron a 210, un 5%, ¿ya? El médico le dice que tengan poca atención, nos ha pasado el límite, pero ponga atención. Veamos los cambios. La educación es la mejor política pública del país. Chile del 2011 contesta, esto es una encuesta que se hace en toda Latinoamérica, así que tenemos comparación. Chile, 1%. En América Latina el promedio 33%. Diferencia de Chile y América Latina, menos 32%, no hay antecedentes, nos hizo la pregunta el 2010. Imagen de progreso del país. Chile 2011, 29%. América Latina, 35% menos 6%. Chile 2010, 55%. Caída, 26%. Caída del progreso en el país, 26%, 26 puntos, perdón, que son 25 puntos porcentuales, respecto a lo que era el 2010, 55 a 26, o sea, cae a la mitad. ¿Qué significa? Significa que yo tenía 200 colesterol, no cae a la mitad, sube el 50%, pero yo tengo 300. El doctor me reta, digamos, me dice, oye, esto está gravísimo, tenemos que hacer un shock al revés para tratar de compensar esto. Se acabaron todos estos alimentos, se acabó todo esto y vamos a ver si además esto es algo más orgánico, se está produciendo solo a esta altura, porque no suena raro que además sea alimentario. ¿Ya? Las caídas en general son confianza en la iglesia menos 24, satisfacción con la democracia menos 24, todo en 12 meses. Confianza en el gobierno menos 24, situación económica personal en el futuro menos 18, expectativa económica personal menos 18. Las privatizaciones han sido beneficiosas para el país, menos 14. La economía de mercado es el único sistema para ser desarrollado, menos 13. ¿Ya? La empresa privada es indispensable para el desarrollo del país, menos 13. Se gobierna para bien de todo el pueblo, menos 12. Situación económica actual del país, menos 11. Lo que les quiero decir, de todas las maneras que sirvan para que se entienda la magnitud de lo que estamos hablando, ¿ya? Es que esto, y esto, e incluso esto, que es lo último, que cae solo un 6, ¿ya? Son en términos Richter muy altos. Es muy serio. Es muy grave. O sea, que Chile tenga menos 13 que respecto a América Latina en valor de las privatizaciones, es una señal. Entonces, objetivamente, esto era un terremoto, una enfermedad grave. Lo que yo he planteado es que el 2011 pasan dos cosas al mismo tiempo. Al ser posible de decir el malestar, de plantearlo, se produce una fractura en el sistema operativo. Pero esa fractura no necesariamente termina por caerse. Eso es lo que llaman en geología una falla.
O sea, queda dañado ese pedazo de piso y basta que otra vez tiemble un poco ahí y se va a romper entero, pero ya no necesita un tremendo evento. 2011, para que se llegue a esto, fue flujo, reflujo, flujo, reflujo, marcha, silencio, discusión, derrota, triunfo, derrota, triunfo, 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 derrota, triunfo, 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 un avión de la FACH, triunfo, 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 ¿ya? En fin. ¿Ya? Digo el avión de la FACH, no por nada, efectivamente el avión de la FACH del 2011 desactiva el peso político del movimiento. O sea, efectivamente. O sea, además no lo digo yo, me lo dijo en una entrevista académica el entonces presidente de la República y el presidente de la República, Sebastián Piñera. O sea, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Y el estatismo, la idea de que el Estado puede resolver problemas, va a ir creciendo en todo este ciclo. De 6 a 2010, 20%. O sea, venía ya la gente diciendo, oye, pero ¿no será que necesitamos un poquito más de Estado? Y un modelo de libre mercado resulta que había tenido su mejor momento, ya, la confianza en el sector empresarial en un 27%, y resulta que en marzo del 2014 ya va en 12%. Si ustedes ven que hay algunas fechas que no llegan hasta ahora, no es culpa mía, es que en Chile las encuestas tienen algunos sesgos y por lo tanto hay preguntas que se dejan de hacer. ¿Ya? Ustedes recordarán la misma encuesta que está aquí, que es la encuesta del CEP, que el año 2013, en la mayor crisis de la derecha, la encuesta CEP se suspendió nomás. Y al mismo tiempo que se suspendió la CEP, se suspendió la DIMAC, por problemas misteriosamente diferentes. Y además ya se estaba politizando la escena de consumo en términos de la protesta social. Si ustedes se fijan, estas son las denuncias que se hacen al CERNAC. Y la evolución era, respecto al año anterior, aumento del 21% en el 2008, del 32% en el 2009, antes de la crisis, del 19% en el 2010, del 45% en el 2011, y luego del 7% porque la erosión del 2011 hace que los siguientes años sean inferiores y la gente más pierda la fe porque no ocurrieron muchas cosas. Pero hay una politización del mercado, cosa muy normal, porque resulta que si a nosotros nos dicen, esto pasa en todos los momentos de la historia, con cualquier cosa, nosotros con el mercado, si a mí me dicen que el fenómeno central de integración de la sociedad es la Iglesia Católica, Edad Media, entonces se politiza la Iglesia Católica. Si a mí me dicen que el método de integración de la sociedad es el mercado, como en el Chile reciente, entonces se politiza el mercado porque es el método de integración. Eso es normal. Bueno, en 2011 se cuestionó este proceso de adaptación porque el soporte de la confianza para esa adaptación eran las instituciones. Los chilenos teníamos un resguardo para este tipo de problemáticas de malestar social muy grande, un resguardo para las élites y también una tranquilidad, un efecto de analgesia para la ciudadanía, que puede ser negativo incluso en muchos aspectos, que era la creencia fiel en la institucionalidad. Esto viene del siglo XIX, donde en Chile se forjan instituciones importantes, con prohombres muy significativos como Andrés Bello y compañía, y Sarmiento y todo Chile siendo el gran laboratorio del positivismo intelectual y político para América Latina, ¿ya? Y los códigos civiles copiados por todos los otros países y todas esas cosas. Y en ese contexto los chilenos construyen una idea de que Chile es un país institucionalmente muy sólido. Esa idea se cae 2 veces con fuerza en 2 gobiernos distintos, un gobierno que parte del 2010 y otro gobierno que parte del 2018, con la misma persona, cosa no muy extraña, pensando que uno de los elementos claves de toda institucionalidad es, vamos a decirlo como lo diría un mago con su sombrero, ¿ya? No se te puede ver el conejo, ¿ya? O sea, si tú tienes un conejo que es demasiado gordo para el burrito, ¿ya? Y se le ven las patitas mientras tú lo tapas, ¿ya? No sirve el truco de magia. La institucionalidad cumple mucho ese rol, no es lo único que hace, ¿ya? Pero cumple mucho ese rol. No sé, está hablando el presidente, no le diga
su nombre. Su excelencia, el presidente de la República. O sea, por eso en las grandes monarquías se le ponen muchos títulos previos al nombre de la persona, porque la persona por sí sola no vale mucho, pero si uno le pone excelentísimo, magnífico, plenipotenciario, ¿ya? Bueno, empieza a ser mejor, ¿no? Entonces, la institucionalidad chilena había sido un baluarte. Tanto que los chilenos, incluso hasta la costumbre sigue existiendo, compramos leyes en la calle. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. No hay un país en el mundo donde pase eso. Pues bien, eso se cayó. Eso se cayó el 2011. Las instituciones dejaron de ser algo sólido. Creer nada o poco en las siguientes instituciones, y ustedes miran, y la zona de nada o poco es devastadora. ¿Qué significa esto? Significa muy simple. El malestar social, supongamos que es una gran represa de agua. Las instituciones son el muro de contención, la represa misma, ¿ya? Y lo que pasaba después, el agua que pasa después, es efectivamente lo procesado, es lo que somos capaces de resistir. La ciudad no se va a inundar con eso. Pues bien, lo que termina por pasar aquí es que resquebrajada la institucionalidad y además aumentando el malestar, sencillamente pasa por encima y rompe la represa. Llegan otros gobiernos que tratan de resolver el tema de la represa, pero igual no se puede lograr. Uno de los elementos, voy a entrar con solo uno objetivo, siempre es bueno poner, aquí hay elementos más bien subjetivos, pero hay elementos objetivos que quiero mostrar, que es la pérdida de creencia de la gente lentamente, porque esto es muy, esto que tira el neoliberalismo sobre la mesa es muy intuitivo, entonces funciona bien, que es la idea de la focalización del gasto, hay que darle la plata a los más pobres. Entonces, esto funcionaba así. Chile tiene 5 quintiles de ingresos y entonces más o menos teníamos que hacerlo así. Por ejemplo, en educación, lo que funcionaba para el 2011, estas son las diapositivas que yo presenté en ADE, tenemos aquí el 40% más pobre, entonces el 40% más pobre, beca. A este 20% de capas medias, ¿ya?, le damos crédito. Y a este 40% de ricos, ¿ya?, sencillamente que se paguen sus cosas. Cuando le habían presión, entonces decían, ya, mira, pongámosle al 50%, ¿ya?, pero aquí y aquí hasta acá, créditos. Pero ¿cuál es el problema? Que si uno lo va a deciles, que se parece más a la realidad, o sea, divide en 10 los ingresos, la figura empieza a cambiar. O sea, no es igual esto que esto. Y si uno va a la figura más realista posible, que se llama percentiles, o sea, calcular 100 puntajes, la figura es así. Entonces, ¿cómo yo distingo a los pobres, a las capas medias? ¿Cómo lo hago? Entonces yo llego acá y maravillosamente digo, bueno, usted está en el 50% más rico de Chile, ¿ya? Entonces, usted que está ganando literalmente 6.500 pesos más que el que está acá, ahora tiene que pagar la universidad de su hijo. Ah, tiene 2 hijos. Son 600 lucas mensuales. Ingreso promedio aquí, 530. Hogar, no persona. Tiene que pagar 600 lucas, no puede, sí, lo entiendo. Un crédito, no pague 600 lucas mensuales, pague después, pero no 600 lucas mensuales, pague 800. Bueno, este era el diseño de política pública, una maravilla. El 20% más rico. Una vez conversando con la señora que trabaja en mi casa, me dice, pucha, que la verdad es que yo aquí, allá, bla, bla, y bueno, no te quejes, o sea, tú estás en el 10% más rico de Chile. Me dice, no mejor. Yo estoy hablando en serio. Estás en el 10% más rico de Chile. Tu hijo gana 600 lucas en su pega, tu otro hijo gana 250 lucas porque está haciendo una práctica, está empezando, ¿ya? Tú ganas 400 y tantos mil pesos, perdóname, por otra persona. Perdón. Entonces, me dijo, no lo podía creer. Entonces,
Entonces, bueno, y esto, 2009, ya venía ocurriendo que la gente frente al modelo económico decía, lo eliminaría y crearía otro sistema totalmente nuevo, 27%, y lo mantendría, pero haría cambios de corrección profunda, 37,5%, muy mayoritario entonces, antes de cualquier crisis. El malestar tiene dos rutas, la politización o la sublimación. O sea, yo lo planteo, lo digo, lo elaboro, lo discurseo, reclamo, protesto, o lo sublimo o lo reprimo. El ciclo de crisis significa la politización del malestar. Y durante los últimos años, la cosa que nadie quiso ver, porque aquí hay un grupo que yo llamo los negacionistas, digamos. Primero vinieron los negacionistas de que este modelo tuviera defecto alguno. Luego vinieron los negacionistas de que la transición tuviera defecto alguno. Y luego de la denuncia del malestar y del crecimiento del malestar, vinieron los negacionistas de que existiera ese malestar, que no fuera una especie de confusión de la gente. La gente no sentía malestar, sino que era otra cosa que la gente cree que es malestar. Entonces, yo simplemente digo, del 2011 al 2019, sí han pasado muchas cosas. No voy a entrar en mucho detalle, pero por primera vez en la historia de Chile se suspendieron grandes proyectos empresariales, por ejemplo, por temas sociales o ecológicos, por ejemplo. Desde 2011 en adelante, ningún proceso político ha logrado vertebrarse. Ninguno. Cada proceso de reforma termina siendo inútil en sí mismo, con sus creadores negando su paternidad o negando la utilidad final. Hoy el sistema choca consigo mismo. Por ejemplo, cuando los afiliados de las AFP van y dicen, ya que la plata es mía, démela. Entonces la serpiente se muerde la cola. Y eso es una señal muy potente. Esto es un fragmento del derrumbe del modelo donde se explica que esto es un proceso. Los procesos sociales se mueven lentamente incluso cuando van rápido. Un proceso de 5 años es entre muy breve. Por eso, la enorme transformación que han supuesto los acontecimientos de 2011, la diferencia entre Chile entre mayo del 2011 y mayo del 2012, resulta aparentemente definitiva. Esta magnitud de cambio significa simplemente una cosa, que algo ya aconteció, que estamos viendo la evolución de un proceso cuya dirección es consistente, que la energía que botó el primer dominó ya fue ejecutada y cabe esperar el momento de enterarnos, donde termina la idea del dominó. El proceso actual está pulverizado en su andar, pues ha quedado en entredicho toda la articulación neoliberal entre economía y sociedad. Y esto supone la revisión de la estructura de distribución de poder y de la configuración de las relaciones entre las distintas posiciones de la sociedad. La situación es clara, la realidad ha tomado forma de acontecimiento y solo esperamos su despliegue en todas sus formas. Siempre decía que toda forma cultural tiene una lógica interna y siempre se despliega hasta probar todas sus variantes. Pues bien, la lógica interna del modelo económico chileno se desbarató, se encuentra en resquebrajamiento. Ese es el proceso que hemos estado viviendo durante todos estos años. Entonces, claro, habían dos posibilidades. O esto se quebraba así suavemente, ¿ya? Y como que caía de a poco, y se iban haciendo reformas, hasta que un día nos diéramos cuenta que parece que Chile cambió, pero no nos dimos mucho cuenta, ¿ya? O ocurría de otra manera. Y en 24 horas, ¿ya? O sea, esto es sociológicamente abrumador. 24 horas. Estas cosas no pasan, ¿eh? O sea, estas cosas no pasan. Son eventos de probabilidad. Si 2011 es un evento de probabilidad 0,0001, esto es un evento de probabilidad 0,000000001. Porque estas cosas no pasan en las sociedades. A menos, como diría Thatcher, que la sociedad no exista. Que es una hipótesis que tenemos que estudiar también. Y el resultado va a ser un modelo derrumbado, una sociedad rota y una política inútil. Vamos a ver entonces cómo se entiende esto. En el libro sobre el Frente Amplio nosotros hicimos por Andrés Cabrera una innovación teórica que nos parecía necesaria y que la hemos ido afinando. Es la distinción entre acontecimiento, la teoría sobre el acontecimiento, una teoría de varios autores, pero Alain Badiou es uno de los más destacados, que ha dicho que el acontecimiento es aquel fenómeno que pulveriza, destruye, acaba con un régimen sobre la verdad en una época determinada y que construye un nuevo régimen de verdad. Nosotros dijimos, separemos las cosas. Una cosa es lo que desbarata el régimen anterior
y otra cosa es el surgimiento del nuevo régimen. Por tanto, le llamamos de dos maneras: momento cero y acontecimiento. O sea, acontecimiento es lo que desbarata, momento cero es el momento donde aparece un régimen de verdad. Ahora, el momento cero en realidad es una propuesta de régimen de verdad, no es el régimen de verdad, no necesariamente significa que triunfe. Entonces, acontecimiento 2011 y 2012, 2011 IBC, movimiento estudiantil fundamentalmente, no exclusivamente, y 2012 Aysén, Freirina, Antofagasta, Calama fundamentalmente. Tocopilla. Momento 01, primera respuesta política a la crisis, nueva mayoría. Falla momento 01, 2015. Falla por razones políticas profundas y también, como pasan las cosas en política, por banalidades. Hay un hijo. Momento 02, Frente Amplio. Nace el momento 02 y falla a la vez. ¿Por qué digo que falla a la vez? Porque el Frente Amplio nace con fuerza, nace con blanco, se ve rozagante, el bebé se ve bien, pero gana Piñera. Entonces habla de su propia incapacidad, o sea, no es que nace para lograr que se vertebre todo hacia ese mundo, sino que se vacía más bien la nueva mayoría en esa dirección, y viene a reemplazar, pero no logra ser y de hecho es tan claro que no es un momento de configuración de un nuevo régimen de verdad, que no hay un proyecto, hay un titular, pero no hay un proyecto en ese contexto. Y el acontecimiento 2, el 18 de octubre, y momento 03, la nueva constitución, que veremos si cuaja, que es cierto que ocurra, va a ocurrir, no tengo ninguna duda que va a haber nueva constitución. La pregunta es si cuaja, que es una cosa diferente, y configura un nuevo régimen de verdad, porque una de las tesis que se quiere imponer ahora es que la constitución no diga nada, como que sea corta, que se pueda leer en el metro, ¿ya? Que no diga nada sobre la propiedad, que no diga nada sobre los derechos sociales, que no diga nada, que no sea constitución. ¿Ya? Esa es la siguiente etapa. Una entrevista muy interesante que hizo un investigador chileno que vive en España y que vino a hacer varias entrevistas a Chile. Un empresario chileno de la SOFOFA dice en una entrevista justo antes del estallido, ocurre esta entrevista, dice lo siguiente: este proceso, referido a 2011, partió con un discurso que dice, mire, hay que cambiar la constitución porque la gente no está contenta. Y yo creo que sería bueno identificar, y en ninguna parte se identifica a ver cuáles son las cosas que hay que cambiar, porque esto de decir, lo que hay no es bueno, entonces incendiamos todo y construyamos un mundo feliz, es como una cosa absurda. Bueno, pasó la cosa absurda. E insisto, estas cosas no pasan porque todos somos cómplices del orden social. Hay 4 personas por cada 10.000 habitantes que están en contra de esta idea. Pero en realidad a todos nos cuesta algo importante que se desbarate un orden social. Porque además hay una cosa que es un fenómeno humano, y es que duele más lo perdido, ¿ya?, que aquello no ganado. Por eso cuando la derecha va y le dice a la gente, la nueva mayoría intenta hacer la reforma educacional en los colegios, le dice, entonces usted no va a poder elegir el colegio de su hijo, la gente queda así como, ¿pero cómo? O sea, va a ser peor que antes, porque puede perder algo que ya tenía la posibilidad de poner 3 lucas sobre la mesa y marcar la diferencia con otro. Pero como tú no le pones ningún proyecto interesante sobre la mesa, dice, bueno, voy a perder lo único que tenía. Y esto es un ciclo de crisis. La palabra crisis es bien interesante en su manifestación de la persona más inteligente de la historia, llamada Aristóteles. Él identificaba la crisis de la siguiente manera. Decía, miren, la palabra crisis es el momento en que el conjunto de contradicciones manifestados en los hechos que concurren en ella ya han ocurrido. Me explico. Edipo mató a su madre, mató a su padre, se casó con su madre. Bueno, listo, está hecho. Pero él, cuando lo hizo, siguió viviendo feliz de la vida porque no sabía que había matado a su padre y que se había casado con su madre. No tenía ningún problema, no tenía idea. Entonces la crisis no es lo mismo que saber la crisis. Eso él lo llama el reconocimiento.
En el reconocimiento, cuando Edipo se da cuenta que eso ocurrió, se saca los ojos. ¿Ya? Porque ese es el momento, y a ese momento nosotros, contemporáneamente, en nuestra ignorancia, le llamamos la crisis, al reconocimiento. ¿Por qué es importante la distinción? Porque significa, para todo actor que está sometido a una crisis, que siempre estás atrasado, que naces atrasado, porque el día que te das cuenta, ya las cosas ocurrieron. Lo que pasó el 18 de octubre no pasó el 18 de octubre. Y por tanto, la incomprensión política de no entender que esto ya pasó es muy grave, y no actuar rápidamente es muy grave. La crisis es fundamentalmente una variable de tiempo en ese sentido. Esta es la estructura que en 2011 se estableció. Son estructuras paradigmáticas, se llaman en lingüística, que son oposiciones a partir del habla, donde establecemos cuál era la dimensión del conflicto. La palabra clave era lucro y la otra era gratuidad. Lucro no significaba la ganancia, lucro significaba aquella ganancia basada en la simetría de poder, en la cual quienes tenían más poder no solamente tenían una asimetría, sino que además habían cometido faltas éticas o faltas legales, y gracias a su asimetría de poder podían ser impunes. Y eso les otorgaba una ganancia extra a cualquier ganancia razonable, atendible, pensable. Lucro, privado, bien de consumo, abusadores, empresa, élite, desigualdad, impunidad, traición, todo eso estaba asociado. Contradictorio con el mundo de lo bueno, gratuidad, lo público, derechos sociales, las víctimas, el Estado, la ciudadanía, la justicia, la sanción, la ingenuidad. 2011 era un momento político porque tenía esta estructura, una estructura muy política. Los grandes fenómenos de la historia tienen esas estructuras claras. Y tenía más dos titulares nomás: gratuidad y lucro. En cambio ahora tenemos evade, Chile despertó, dignidad, acá 1312, el Paco, violador, asesino, ojo por ojo, no más, millones de cosas, muerte a, millones de cosas, más X menos Y, millones de cosas, asamblea constituyente, chúpalo Carol Dance, pico en el ojo. O sea, tenemos un repertorio. ¿Por qué un estallido? O sea, un estallido, ¿qué significa? En el momento inicial del estallido, todos los objetos están en una posición determinada. Varios minutos después, todos los objetos se van alejando entre sí, alejando entre sí, alejando entre sí, todos los objetos empiezan a ir cada uno en su dirección. Es inmanejable. Por eso tenemos el problema de que tiene que ser enfrentarnos a todo. Esto no es menor lo del pico en el ojo, discúlpenme, pero tengo que decirlo. La palabra abuso aparece en la historia política reciente de Chile la primera vez en el caso Spinac. Abusos sexuales de la élite sobre niños de la calle. Se consolida la palabra abuso después para referir al concepto de lucro, que era la versión económica del abuso. Antes del 2011, entonces abuso, luego lucro y luego pico en el ojo. ¿Por qué? ¿Ya? Yo sé que pico en el ojo es algo muy pedestre y parece no muy académico, pero les quiero decir que esto se llama sociosemiología, para que tenga un poquito de prestigio. Hay que explicitarlo. Sí, entonces no queda así como que me importa demasiado. No me importa demasiado. Es que es importante. Porque ¿qué decían en las entrevistas los chilenos antes? Después de pedirte disculpas porque querían explicarlo como querían explicarlo y como se sentía que tenían que decir, me están culeando. ¿Ya? Que es una violación. En el me están culeando hay un otro que está gozando activamente de tu displacer. Y eventualmente de tu horror. O incluso de tu no saberlo y después enterarte. Yo, ebrio de consumo, no me di cuenta que mientras estaba ebrio de consumo me estaban culeando. Pues bien, la superación dialéctica de me están culeando el pico en el ojo. ¿Por qué? Porque el pico en el ojo supone que el otro ya no tiene interés ni siquiera en culearte.
ya se cansó de curar, solo quiere burlarse de ti. Anda buscando una cuenca por donde no puede penetrar y que sea lo más humillante posible. Tocar la cara en toda la historia ha sido humillante. Lean los libros medievales, el que le tocaba la cara al otro, ¿ya?, lo desafiaba a un duelo. Si ustedes están sentados cómodamente en un café, y sobre todo, perdonen el carácter masculinizante y micromachista de mi comentario, pero ocurre en el patriarcado, de hecho. Si un hombre llega y a la otra mesa va y le toca la carita al otro y no es amigo, a ver qué viene después, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una burla. Bueno, una burla además en el principal órgano sensible que conoce nuestra biología social, porque los órganos sensibles todos tienen la misma preponderancia en el estado original de naturaleza, pero después la sociedad nos enseña a adiestrarnos a ciertos órganos como más importantes que el resto, y la vista es el más importante que tenemos desde el Renacimiento para adelante. Pues bien, en el contexto de esto, además tenemos gobiernos que no tienen inercia, o sea, que son muy livianitos y no son capaces de traer nada a su alrededor, no tienen ni gravedad ni tienen la capacidad de llevar, de conducir un proceso y a empujar que los demás lo sigan, no tienen ni inercia ni gravedad. Si ustedes se fijan, lo que pasó en 2019 es una excentricidad muy rara. Ustedes ven todas las movilizaciones importantes, las grandes de los últimos 8 años, ¿ya? Tenemos cosas como que las cosas que son de alta energía, al principio tenían liderazgo fuerte, estructurado, pero luego llegamos al 2016, por ejemplo, con el NOMA FP, ¿ya?, alta energía, pero liderazgos débiles, aunque estructurados. Sí. Si vamos al 2018, movimiento feminista, desestructurado, sin liderazgos. Y aquí tenemos una cosa insólita, que es muy alto la energía, no hay tema difuso y expansivo, desestructurado, débil los liderazgos y muy alto impacto. ¿Cómo pasa eso? Eso es muy raro. Entonces, aquí hay un proceso de evolución. Aquí en 2011 estábamos hablando de gratuidad. En 2019 estamos hablando de evadir. ¿Sabes lo que significa eso? Significa una cosa muy simple. La gratuidad significa, yo le pido al Estado que desmercantilice ciertos mercados que me están siendo opresivos. En 2019 yo no le pido nada al Estado, ya no creo en el Estado, me traicionaron y por tanto yo voy y evado yo, me hago mi gratuidad. Evasión que había partido con el Transantiago. La evasión del Transantiago en la micro era una evasión tímida, no rebelde, era una evasión política igual. Y se lo podría demostrar, no alcanzo ahora, pero tengo los datos concretos para demostrar que los mismos días que habían fenómenos de crisis política, aumentaba la evasión, día por día. Entonces, además yo se lo dije a la gente del Transantiago, así que no... pero ellos estaban con la tesis policial, esto es un problema de falta de vigilancia. Mañana, cuando tuviéramos una persona por cada micro vigilando, entonces, o sea, menudo sistema. Pero los negacionistas, el padre de la patria de los negacionistas, yo siempre lo reivindico, no lo pongo para culparlo, porque en realidad por último es el más inteligente, pero dijeron cosas como la siguiente: la tesis del malestar es falsa porque ni las desigualdades sociales existentes, ni las políticas gubernamentales, ni una supuesta frustración con la transición democrática, ni una sobrecarga de incertidumbre subjetiva pueden alegarse en favor de dicha tesis. 4 de 4, se equivocó en todo. Lo que yo he planteado desde el 2011 en adelante es que los desequilibrios generados por el modelo económico en Chile han generado una merma de legitimidad en la institucionalidad política y en la operación del modelo económico de tal magnitud que se genera una fractura de gran tamaño. Solo resta esperar un conjunto de años, en ese momento yo calculaba más o menos 5, para que esa fractura diera lugar al derrumbe, cayendo en ese acto tanto el modelo como los fundamentos políticos que lo sostenían. O sea, las dos patas. Y luego agrego, porque no había pensado que era una consecuencia lógica,
que la élite tenía que también caer en ese proceso, porque la élite era la élite de la transición, y por tanto era la élite de ese modelo y de esa forma política. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Una cosa súper simple, que 30 pesos eran 30 años. ¿Ya? Nos dijeron que había que desregular el mercado. Lo que pasó aquí, el fenómeno que pasó los primeros días, es lo que llamamos normalmente cuando vemos un niño desregulación. ¿Qué significa desregulación en psicología? Trastorno explosivo intermitente, desafiante, frustrado, impulsivo, desproporcionado. Cuando yo digo 30 pesos son 30 años, estoy siendo desproporcionado. Igual puedo tener la razón, pero soy desproporcionado. Nota al pie. ¿Qué diría un psicólogo que se hace con un niño desregulado? Dale cariño, ¿no? No dispararle. Siempre se pensó que Chile no cumplía ningún riesgo de fractura. Estas son 14 variables, no las voy a leer todas porque queda la presentación para ustedes, pero hay 14 variables que establecen que un país tiene alto riesgo de fracturas sociales. Chile las cumplía todas. Entonces tenemos de la gratuidad al evade y del no al lucro, no al abuso económico, al Chile despertó. El momento en el cual tú ya reconoces, o sea, 2011 en realidad ya se había producido el despertar, pero el despertar no tenía la fuerza para decirse a sí mismo. La gente ya sabía que la obra de teatro era una obra de teatro y que lo que había atrás era otra cosa. Pero, sencillamente en 2019 se produce el despertar. Y aquí hay una cosa que si yo vemos desequilibrios normativos que son la clave del proceso. Y la razón por la cual los prisioneros son la banda sonora de este proceso es porque la genialidad de los prisioneros, sobre todo en las letras de los 80, que es una genialidad impresionante porque el modelo estaba recién creado, y es una genialidad súper interesante porque además en ese tiempo todos los que eran canciones de protesta hablaban contra Pinochet. Y en ningún momento hablan contra Pinochet, hablan contra la sociedad que procura el modelo. Es que lo que llamo el desequilibrio normativo lo voy a explicar como un ejemplo. Evade como Piñera. Es un desequilibrio normativo. En una iglesia que está en Manuel Montt, dice un rayado en la puerta, dice: se cuidan niños. Eso es un desequilibrio normativo. ¿No? Cuando están diciendo algo que es cierto, y eso cierto niega la norma de los que te dicen cómo tienes que comportarte. Y eso cierto lo hacen los que te están diciendo eso. Entonces es distinto que te digan evade a que te digan evade como Piñera. Porque si Piñera evade, ¿por qué tú no vas a evadir? Este es otro ejemplo de desequilibrio normativo. Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. ¿Ese es de alguien? Sí. No, Es de esta persona. pero no es de alguien, es anónimo. Sí, es de la persona de esa casa. Sacó una pizarrita, la puso en la puerta. Y yo lo estuve buscando mucho y no No se sabe cuál es el autor, pero es de esa persona. O sea, y esto es lo que refleja el estallido. Porque eso refleja el estallido, o sea, cuando decimos la crisis ocurrió antes, tiene que ver con esto. O sea, nos estalló todo. Pero es que no podemos hacer que uno responda a todo. Perdón, pero si no puedo responder por parte todo el tiempo anterior, va a tener que ser capaz de tratar con todo. ¿Ya? Entonces, mala suerte, pero le tocó. ¿Cómo se jodió todo esto? Miren lo que los economistas miraban para ver si estábamos sanos o enfermos en nuestra economía. El PIB, el crecimiento, el equilibrio fiscal, la deuda del país, el Gini, la desigualdad, el índice de desarrollo humano. Esto estaba bien, esto estaba bien, esto estaba bien, esto estaba bien. Fantástico. Esto estaba mal. Había 4 cosas bien. Y esto que estaba mal estaba igual que el año 1900. Entonces, bueno. ¿Ya? Además, el coeficiente de Gini tiene la ventaja para las políticas públicas que es medio engañoso, y la verdad es que no calcula bien la desigualdad,
porque minimiza el tamaño de los ricos. Cuando se calcula por impuestos internos, la desigualdad de Chile es de una forma muy impresionante. No de las más altas del mundo, ¿no? Muy impresionante. Los economistas no miraban para ver si estábamos sanos o enfermos, era una cosa muy sencilla. Miren la palabra, esta palabra, economía. ¿Qué significa economía? Economía significa la norma del hogar. La norma del hogar. No es el conocimiento del hogar, no es ecología. Ecología significa el conocimiento del hogar. Nuestra casa, que es la tierra, aprender sobre ella, ¿no? La norma del hogar. La economía siempre fue normativa. Era una cuestión moral. Y lo más importante entonces de la economía de toda la vida es lo que pasa en la casa. Si yo puedo comer, no puedo comer, si yo puedo vivir, si yo puedo pagar, en fin. Capacidad de consumo, expectativa económica, equilibrio doméstico, o sea, que la capacidad de consumo esté con un equilibrio de las finanzas domésticas. Estrés financiero en los hogares. No lo miraban. Cuando digo no lo miraban, se lo digo con una observación súper simple. ¿Cada cuántos años hacen los gobiernos el estudio de la encuesta de presupuestos familiares? Cada 5 años. ¿Cada cuánto tiempo calculan el crecimiento? Cada 3 meses. ¿Cada cuánto tiempo entrega un informe sobre la deuda como proporción del ingreso de los hogares? Cada 3 años. No lo miraban. O sea, puede pasarle a un gobierno que no le toque una encuesta de presupuestos familiares. Miren esto, encuesta de presupuestos familiares del año 2008, por percentiles, del 78 hasta el 1, están todos en déficit. Y aquí hay superávit, lucas, 2 lucas, 3 lucas, 4, estoy hablando de 5, 6, 7, 8, ¿ya? Aquí vamos en 20 lucas, es fantástico, ¿ya? Aquí vamos entre, qué sé yo creo que son 60.000 pesos aquí, o sea, una cosa ridícula. Pero les quiero decir más. Miren esto. Proporción de la deuda total sobre el ingreso disponible anual del hogar. Vamos con el total, del 19 al 28. En el grupo más rico, el 20% más rico, de 28, 29 de 2014 a 62. Nota al pie, en la encuesta de presupuestos familiares no calculan las cuotas que yo estoy pagando de una deuda. Entonces, cuando yo veo esto, no estoy viendo todo. ¿Cómo se financiaba esto antes? Bueno, con crecimiento. Si le ponía ahí 4% de crecimiento, la bicicleta en algún momento iba a chocar, pero andaba. Cuando te cae el 2, no anda. Pero, cuando caía el 2, ¿qué hacía el ministro de Hacienda? No se preocupe, siga consumiendo. Vienen brotes verdes, aires primaverales, ya. No se preocupe. ¿Por qué decían eso? Porque cuando el país crece al 3, el consumo crece al 5. Porque cuando el país crece al 4, el consumo crece al 8. Entonces ellos saben que el consumo es una variable importante para subir el crecimiento. Por lo tanto, te empujan a seguir consumiendo. Pero si no crecía después, ¿qué pasaba? Bueno, chocamos contra el muro. Mientras tanto, la macroeconomía de Chile es una maravilla. La deuda pública de Chile es un 22%. Los promedios, Europa ya hace 34, Europa Central y Báltico 35, los promedios en general son bastante más altos, ¿ya? O sea, Chile tenía un espacio para poder crecer por lo menos hasta el 27% de deuda, 5 puntos más de deuda pública. No y no. Es que no se puede equilibrar la mitad, ¿no? ¿Quieren saber cuánto costó la crisis del 82? Costó el 42% del PIB. 42% para el presupuesto, del PIB. ¿Ya? Eso nos costó. El 30% para pagar el pasaje a los bancos. Eso nos costó. Pero cuando se trata de darle plata a las personas, no.
los costos de la vida, los costos de la salud, en fin. El coeficiente de Gini es cierto que el año 58 era de 0,48 y ahora es el mismo. Pero no es lo mismo la desigualdad en la sociedad hacendal, por ejemplo, o en la sociedad oligárquica original. Por una serie de razones, entre otras cosas, porque estaba prohibido hacer ostentación. No se cuenta la plata delante de los pobres. Y porque además había ciertos resguardos éticos mínimos. Los niños son todos iguales en el campo. A los 14 años, los niños son iguales. Y son todos amigos. Y después, ya no son iguales. Pero en la noche y de carrete son iguales. ¿Ya? Entonces, es distinto. Cuando mirábamos, si estábamos sanos enfermos a nivel político, se miraban los niveles de felicidad, el nivel de gloria al respecto, la participación electoral, la versión de personajes públicos. En esto estábamos más o menos nomás, malito. Pero bueno, ¿a quién le importa la política? O sea, ¿a quién? Pero lo que no miraban, o sea, igual no miraban cosas, era la legitimidad institucional. La legitimidad que quedó en manos de publicistas, para que nos entendamos. El poder de la élite económica nunca se analizó. ¿Qué le vamos a hacer? Son los dueños de Chile. Y el poder de la élite política era menor que el poder de la élite económica. Y además, con gusto, vamos a hacer una reforma y vamos a quitarle más poder a la élite política y va a quedar con más poder relativo a la élite económica. Y nunca miramos la intensidad de la política. La intensidad, este modelo estaba basado en una intensidad política muy baja, en una democracia de baja intensidad. Pues bien, eso era problemático. En términos morales, ¿qué miraba la élite en términos morales? Nada. ¿Qué no miraba? La sensación de injusticia, que es la suma entre la impunidad, el pituto y la desigualdad. No el pituto así como, oye, estoy tratando, no, el pituto. Cosas que, pequeños detalles de este gobierno, que le pasan estas cosas por algo, ¿ya? Así como, bueno, el primo hermano, ministro del Interior, la otra prima, ministra de Cultura, ¿ya? Los sobrinos, asesores, con un apellido que es difícil de soslayar, no es Morales, ¿ya? Sino que es Chadwick. Hay 34 en Chile, 78 en el mundo, ¿ya? O sea, no es fácil decir que no son parientes. ¿Ya? Si fueran Muñoz Morales, la gente diría, bueno, capaz que se aprende, pero capaz que no. O sea, ¿ya? Habría que hacer un reportaje para que se notara. Tendría que haber gente mala en el mundo para que se notara. La tradición y la burla. Bueno, y eventos de burla, anoté algunos nomás aquí. ¿Ya? ¿Por qué no hacer un bingo? ¿Ah? Este es un debate transversal, Nicolás Monque, pero sobre todo en un país donde todos somos propietarios, no tenemos mucho más que lo que tenemos, nuestro patrimonio, la casita, 2 departamentos. Le pido a las madres que nos ayuden, que recen para que se solucione la guerra comercial. Si se aprueba la jornada laboral de 40 horas, Chile podría haberse impedido jugar en la Copa América. Para los románticos, las flores han tenido un descenso en su precio. Si quieren regalar flores también, pueden hacerlo, han caído un 3,6%. Y el que madrugue será ayudado, ¿no? O sea, si usted llega al metro antes de las 7 y después se va después de las 9, entonces si usted se ahorra 100 pesos, ¿sí? ¿Qué son 13 horas de espera? O sea, no... ¿Qué importa? Bueno, cada uno que esto no aprendió. Lo peor de todo es que siguió tuiteando. Entonces después, al día siguiente del acuerdo sobre la Constitución, dijo, esto sí funciona. Y dije, el acuerdo ya... Salió hasta con la hija. Salió con la escena, no, salvar los muebles. Así que... Bueno, ¿qué es lo que los economistas entienden menos de todo lo que no entienden? Bueno, lo que no entienden es que la economía es un problema moral. Se los voy a contar a partir de esto, que es una cosa que se llama el potlatch. El potlatch es un rito que se da a fin de año en las sociedades de América del Norte, aunque existe en África, existe en muchas otras partes con otros nombres. Usamos el nombre del primero que se detectó, que era efectivamente en las zonas indígenas de Alaska, Canadá y Estados Unidos, zona Pacífico. Muy simple. Llegamos todos al potlatch
nos sentamos, como estamos acá, y cada uno tiene que más o menos decir cómo le fue en el año, en términos de plata. No había plata, pero no importa, bienes. Me fue bien, tengo excedente. El excedente siempre genera un problema, porque todos miran con cara de ya, ¿por qué te lo vaya a merecer? Si tal vez es solo resultado del azar. Entonces, ¿qué es lo que hacía la persona que tenía excedente? Decía, pongo el 30% de mi excedente al medio. Quémenlo. Quémenlo. Escúpanlo. Rómpanlo. Y pongo el otro 20% para repartirlo. ¿Por qué hay que quemarlo? Porque todos tenemos que decir que tener bienes no importa. Si no lo quemamos, le damos demasiado poder a los bienes. Tenemos que decir que no importa. Y luego repartirlo. ¿Qué tiene que hacer el que lo recibe? No tiene que agradecer, tiene que insultar. ¿Y esa hueá me está dando? Una basura. Cuando a mí me toque darte un potlatch, yo te voy a dar un potlatch de verdad. Esto es inaceptable. Me lo llevo, pero esto es inaceptable. Y otro tiene que tratar de convencerlo, decir, pues si mi es bastante bueno, a mí me gusta esto que te estoy dando, me parece importante. Al año siguiente de tú dar un buen potlatch, te dan poder. En el potlatch nace la circulación de los bienes, por tanto nace la economía, el mercado, nace la institucionalidad, nace la política y nace la moral. Se consolida la idea de que todos tenemos que distribuirnos los beneficios, no solo los materiales, también los inmateriales, y que debe haber un mundo compensado moralmente. Las sociedades que tienen potlatch lo tienen porque no tienen instituciones. Las sociedades modernas tienen instituciones. Las instituciones tienen que hacer lo mismo que el potlatch. A eso le llamamos justicia. Y a eso le llamamos impuestos. Entonces en Chile, que no hay instituciones, no hay justicia, no hay impuestos, necesitábamos un potlatch. ¿Y quién estaba el presidente? La persona récord mundial en poco potlatch. ¿Qué hizo la gente? Insultó, quemó, destruyó y se llevó cosas para la casa. Hizo un potlatch. Pero lo hizo por su cuenta porque no había ningún rito para hacerlo. Y cada vez que le dijeron esto me importa, lo rompió. Porque nunca la élite le dijo no se preocupe, esto no me importa. Dijeron, ¿me importa el metro? Ah, te importa el metro. A mí me gusta el metro, pero no importa, te importa a ti. Así que te lo jodo. Dice la Biblia, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Ese es el equilibrio de toda sociedad. No existe otra cosa, no hay otra manera. Por eso cosas como cuando Marisa Navarrete dijo a jefa de oficina de investigación penal del Servicio de Impuestos Internos, en los casi 2 años que estuve nunca recibí un informe de grandes contribuyentes, como si recibí de todo el resto de las direcciones regionales que están a lo largo del país, que tenían informes de recopilación por delitos tributarios. Los grandes casos que salieron no salieron de la dirección de grandes contribuyentes. O sea, el señor que trabajaba en la dirección de grandes contribuyentes se sentaba en su oficina y no hacía nada, porque no podía hacerlo. Y por eso el gran tema es que es el momento de pagar la deuda. El 2011 era bien evidente que los chilenos sentían, y de ahí para adelante, sentían que la élite tenía una deuda con ellos que ellos no le podían cobrar. Y que viceversa, nosotros teníamos como personas una deuda con las élites, sobre todo financiera, bancaria, ¿ya? Que ellos sí nos podían cobrar. Esta rebeldía tiene que ver con para pagar, para tener que pagar su deuda.
En una sociedad de consumo son los bienes los que definen a las personas. Por tanto, las personas deben comprar bienes para tener más oportunidades, porque es lo que los integra. Solo un crecimiento elevado y sostenido puede mantener esta bicicleta. Los bienes se tornan imperativos categóricos, o sea, son obligatorios, por lo tanto son sagrados. Al principio son una bendición, luego son una maldición, porque la ecuación de cualquier bien es la siguiente. Esto es, me compro un auto, ¿ya? Esto es promedio real según esta página web, ¿ya? Pasan entonces los 5 años y tenemos devaluaciones entre un 30, un 40 o un 50%, depende de la marca del auto. El bien va cayendo. ¿Cómo evoluciona mi situación financiera cuando lo compré a crédito? Bueno, evoluciona así. Esto es lo que yo parto pagando de capital versus intereses. Miren los intereses. Y al final termino de pagar solamente el capital. Entonces, tengo el problema de que el bien vale cada vez menos, mi deuda vale cada vez más, y nunca estoy pagando la deuda original, sino que estoy pagando más bien los intereses. La combinación es pavorosa. Significa entonces que aquellas compras que yo hago que me posicionan bien, ¿ya?, tienen como correlato el problema de que entonces yo voy avanzando en esa deuda mientras la cosa sigue subiendo, nunca se detiene en su ascenso. Entonces, estos objetos malditos no podían seguir siendo tolerados, pero suspenderlos implicaba un daño en la operación mía, en mi vida. Y todos somos en mayor o menor grado socios de la operación de la sociedad. La operación no podía ser cuestionada, pues era la base de todo bienestar, pero ella misma estaba siendo pecaminosa y había conducido al malestar, pues a cargo de la operación estaban estos objetos malditos. O sea, este es el choque normativo fundamental. No podemos cuestionar lo que pasa, porque si lo cuestionamos ya no hay bienestar, pero ella misma, esta misma operación, estaba siendo maldita. Y entonces resulta que yo no podía decirlo, pero era la verdad. Ahí está la frase que estábamos viendo, ¿ya?, de que estamos mejor porque sabemos la verdad. Ahora, ¿hay que hacer política para responder esto? Sí, evidentemente. El problema es que si hago política cuando la política no vale nada, ¿cómo se hace eso? Necesito partir por otro lado, necesito llenar el vasito de la política por alguna parte, y ahí están los derechos sociales. La política, además, en el mundo contemporáneo es muy débil, y la explicación para esto es muy simple. Estas son las dimensiones distintas de la economía, y esta es la cantidad de plata en un año que se mueve en cada una de estas dimensiones en billones de dólares, que en versión de inglés serían trillones de dólares. Inversión inmobiliaria, 7,6. Esto es economía real. Ustedes ven los edificios, 7,6. Oro total del mundo, 7,8. Total de exportaciones en un año, 20. Dinero total, 28. Aquí, esto ya no lo vemos. Capitalización en bolsa, 70. Derivado financiero. Estos son los que apuestan sobre lo que pasa acá. Esto no lo vemos en absoluto. Ni siquiera lo informan en un segundo, así como las bolsas en la mañana, a las 6 de la mañana. En la radio dicen, y los indicadores económicos del día, qué sé yo, el Nasdaq se movió a un 1,3. A nadie le importa, lo hacen el rito, ¿no? Bueno, en esto ni siquiera hay un rito que hacer. No hay nada. 630. Lo que pase aquí determina todo lo que pasa acá. La política no puede hacer nada con eso. Son platas que circulan en el mundo, son sociedades de inversión, son inversiones, son una locura. Mucha gente hace paquetes de distintas cosas literalmente para no hacer nada, porque en otro país resulta que si lo mueven para allá están dando unos créditos de tal cosa, entonces es una cuestión increíble. Aristóteles decía que las sociedades con altas clases, con grandes cantidades de capas medias, eran sociedades muy estables. En el neoliberalismo se inventa la clase media a la intemperie. La clase media del neoliberalismo es más rica que las clases medias del pasado, pero es más inestable que ninguna otra en la historia. Y por tanto ahora, sociedades con grandes clases medias no solo no son estables, sino que son inestables. El neoliberalismo genera hipertrofia financiera, mercantilización, o sea, aumento de la cantidad de mercado en distintos ámbitos de la vida, equilibrios macroeconómicos con desequilibrio en los hogares.
consumismo, despolitización, desintegración, desequilibrios normativos y ausencia de utopías. Ojo que en lo macroeconómico, los países en la historia de la humanidad no han tenido un momento más equilibrado, entre comillas, que en los últimos años, los años del sistema financiero fuerte, robusto. Y sin embargo nunca ha habido más crisis. Habrá que preguntarse por qué. ¿Y esto cómo se desintegra finalmente? Una sociedad tiene que desintegrarse siempre a partir de sí misma. La sociedad no sabe desintegrarse a partir de cosas ajenas. No es otro proyecto que desintegra una sociedad, sino que es sí misma. ¿Y cómo lo hace esta sociedad? ¿Cómo lo hace nuestra sociedad? ¿Cómo viene la impugnación? ¿De qué manera se produce? A través de una cosa que se llama la contracara de la sociedad de mercado, la sociedad de consumo y la sociedad del espectáculo. Porque todos los objetos que nosotros vemos, todos los objetos fetichistas que nosotros vemos, son un espectáculo. Y a través de eso nosotros nos integramos. Por eso, toda la crítica social ha venido a partir de grandes espectáculos. De las grandes estéticas de las marchas, de las guerras de rayos láser, ¿ya? Del uso de grandes héroes, ¿ya? De todo tipo, sacados de la sociedad del espectáculo, algunos de ellos directamente, ¿ya? De performance. De eso estamos hablando. Ese ha sido el canal de conducción de este proceso. La capacidad entonces de que ha tenido el movimiento, la parte movimentista del estallido, no es todo el estallido, y en la medida, y hay un problema, y en la medida en que no sea todo el estallido, que no acapare la energía liberada, se va a perder esa energía. Si uno es capaz de dotar de sentido el estallido, entonces el estallido se queda como tal, y después de eso no viene nada, lo mismo quiere decir que después de eso viene el fascismo. Porque si no viene nada, la gente dice, bueno, entonces ¿para qué? Que venga alguien que ponga orden de una vez, pues ya me aburrí y no tiene sentido. Bien, muchas gracias.